¿Alguna vez te has detenido a pensar si el amor puede ser tan poderoso que incluso desafía la misma muerte? Las historias de romance con finales trágicos tienen un impacto tan profundo porque tocan la esencia más íntima del corazón humano. Nos muestran la ilusión de un amor eterno que parece no tener fin y al mismo tiempo nos enfrentan al dolor inevitable de una despedida que rompe el alma. En este canal no escucharás simples relatos superficiales, aquí vivirás experiencias narradas con detalle, con emoción y con esa intensidad que hace que cada palabra cobre vida. Cada historia está diseñada para que te sientas parte de ella, como si caminaras junto a los protagonistas en cada capítulo, compartiendo cada sonrisa llena de esperanza, cada lágrima silenciosa que duele hasta los huesos y cada instante que se siente eterno, aunque sepamos que el tiempo corre en su contra. Aquí descubrirás amores imposibles que luchan contra todo, separaciones inesperadas que cambian destinos y despedidas trágicas que dejan huellas imborrables en la memoria, porque aunque la vida pueda poner punto final a una historia, nunca podrá borrar lo que dos corazones unieron en su viaje. Esos recuerdos permanecen vivos, grabados como cicatrices dulces y dolorosas que nos recuerdan lo que significa amar de verdad. Prepárate para sumergirte en relatos románticos conmovedores, llenos de pasión, ternura y también de dolor. Historias pensadas para quedarse contigo, para que mucho después de que termine el video sigas recordando una mirada, una palabra, un abrazo, como si hubieras vivido tú mismo ese amor. Porque al final, todos llevamos en el alma un romance que nos marcó para siempre. Este espacio está hecho para los que aman intensamente, para los que creen que aunque no todos los finales son felices, cada historia de amor merece ser contada y recordada. Marina jamás habría imaginado que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. Había salido de casa con el único propósito de visitar a su abuela, quien llevaba semanas hospitalizada, y lo hizo con el corazón encogido por la preocupación y el miedo de recibir malas noticias. El ambiente del hospital estaba impregnado de silencio y del inconfundible olor a desinfectante. Los pasillos eran largos, fríos, y parecía que cada paso pesaba más que el anterior. Fue en medio de ese escenario que ocurrió lo inesperado. Mientras avanzaba con paso lento, sus ojos se cruzaron con los de un joven médico residente. Se llamaba Rafael. Sus rasgos reflejaban el cansancio de las interminables guardias, pero había algo en su mirada que lo distinguía, unos ojos profundos, cansados y a la vez llenos de una calidez que transmitía paz. Era como si en ese momento todo el ruido del hospital se desvaneciera y solo quedaran ellos dos en medio del pasillo. Marina, nerviosa, rompió el silencio con una pregunta sencilla sobre la salud de su abuela. Pensaba que obtendría una respuesta rápida, como tantas veces sucede en los hospitales, pero lo que ocurrió fue muy distinto. Aquella conversación que debía durar apenas unos segundos se extendió sin que ninguno de los dos lo notara. Hablaron no solo de diagnósticos y tratamientos, sino también de la vida, de los pequeños detalles que muchas veces se pasan por alto y de esta esperanza que siempre late incluso en los lugares más oscuros. Lo que comenzó como un diálogo formal se transformó en minutos de complicidad. Entre sonrisas tímidas y miradas que se prolongaban más de lo habitual, Marina sintió que algo especial estaba sucediendo. Era como si una fuerza invisible los hubiera unido en ese instante, como si el destino hubiese preparado con delicadeza cada detalle para que sus caminos se cruzaran justo ahí, en medio del dolor y la incertidumbre. Desde ese día, sin que ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que algo había cambiado para siempre, porque a veces el amor verdadero no llega con fuegos artificiales ni grandes gestos, sino con un cruce de miradas en el momento menos esperado, en un hospital donde la vida y la muerte caminan juntas. Y así comenzó una de esas historias de amor que parecen escritas por el destino, de esas que nos recuerdan que incluso en medio de la tristeza pueden hacer una luz capaz de transformar todo. Después de aquel encuentro inesperado en el hospital, la vida de Marina y Rafael pareció tomar un nuevo rumbo, como si un hilo invisible los guiara hacia un destino común.
Al principio las coincidencias eran pequeñas, un saludo apresurado en los pasillos, una sonrisa compartida en medio del cansancio, una breve charla en la sala de espera, pero pronto estas casualidades se transformaron en encuentros buscados. Comenzaron a coincidir más seguido, primero en el hospital, luego en las cafeterías cercanas, donde el aroma del café recién hecho parecía envolverlos en un refugio íntimo, y finalmente en largas caminatas por el parque, donde las hojas caídas crujían bajo sus pasos y el tiempo parecía detenerse. Las conversaciones entre ellos fluían con una naturalidad sorprendente. No había silencios incómodos ni palabras de sobra. Hablaban de todo, de los sueños que aún no habían cumplido, de los miedos que los acompañaban en silencio, de los recuerdos del pasado y de los anhelos que tenían para el futuro. Cada palabra se convertía en un puente que los acercaba más, y cada mirada era una promesa silenciosa de complicidad. El tiempo, cuando estaban juntos, parecía volar. Las horas se deshacían en minutos y los minutos en segundos, y ninguno de los dos quería que llegara el momento de despedirse. Entre risas, confidencias y silencios llenos de significado, comenzó a florecer un cariño profundo, tan intenso como inesperado. Para Rafael, que vivía rodeado de dolor y enfermedad en su trabajo diario como médico, Marina se convirtió en un respiro, en un faro de luz en medio de la rutina agotadora. Con ella encontraba un motivo para sonreír y una razón para seguir adelante, incluso en los días más oscuros. Marina, por su parte, sentía que finalmente había encontrado a alguien que la entendía más allá de las palabras, alguien capaz de leer en sus ojos lo que su corazón aún no se atrevía a decir en voz alta. Era un amor que crecía sin prisa, pero con la fuerza de lo inevitable, un sentimiento que parecía estar escrito en sus destinos mucho antes de que ellos lo descubrieran. Era una tarde de domingo cálida, de esas en las que el sol entra suavemente por las ventanas y la casa se llena de aroma a comida casera. La familia de Marina se había reunido alrededor de la mesa. Las charlas cruzadas, las risas espontáneas y el sonido de los cubiertos hacían de ese momento algo cotidiano, pero a la vez especial. Nadie imaginaba que esa tarde, que parecía común, se convertiría en un recuerdo eterno. De repente, Rafael, con un gesto decidido pero el corazón latiendo con fuerza, se levantó de su silla. Su mirada buscó a la de Marina y al tomarle la mano, el silencio se apoderó del lugar. La familia sorprendida guardó un instante de expectativa. Rafael respiró profundo y, con la voz entrecortada por los nervios, dijo lo que llevaba tiempo guardando. La pidió oficialmente como novia frente a todos los presentes. El instante fue mágico, como sacado de una película romántica. Los aplausos estallaron llenando la sala, las sonrisas se multiplicaron en cada rostro y Marina, incapaz de contener la emoción, dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No eran lágrimas de duda, sino de felicidad pura. Sentía que todo lo vivido hasta ese momento la había llevado ahí, a ese gesto sincero que la envolvía con la certeza de estar amada y valorada. En el abrazo de Rafael encontró no solo a su compañero, sino al hombre que siempre soñó tener a su lado. Marina sintió que el tiempo se detenía. Todo a su alrededor desapareció, y lo único que importaba era esa promesa silenciosa de amor y compromiso. En ese preciso instante, supo que estaba frente al inicio de una nueva etapa. Una etapa marcada por la confianza, el respeto y la esperanza de un futuro juntos. La felicidad parecía no tener fin. Cada instante junto a Rafael era un regalo invaluable, y Marina sentía que por fin el destino le había sonreído con plenitud. Habían empezado a construir un universo compartido, lleno de proyectos, viajes soñados y la ilusión de formar una familia que sellara su amor para siempre. Era como vivir dentro de una película romántica, donde cada día parecía mejor que el anterior. Pero la vida, siempre impredecible, empezó a enviar pequeñas señales que poco a poco oscurecieron aquel horizonte prometedor. Lo que al principio parecía un simple malestar pasajero, se convirtió en una sombra que crecía sin aviso. Todo comenzó con un detalle aparentemente insignificante.
dolores de cabeza repentinos, intensos como golpes secos de un martillo invisible que caían sobre ella sin piedad. Marina los minimizó. Pensó que se trataba del estrés acumulado, de las preocupaciones de la rutina diaria o de esas noches en las que el sueño no alcanza para reponer las fuerzas. Sonreía para disimular, convencida de que no debía preocupar a nadie, y mucho menos a Rafael, el hombre que tanto la cuidaba. Sin embargo, el tiempo fue transformando esos pequeños episodios en algo imposible de ignorar. Los dolores se hicieron más frecuentes, más agudos, hasta el punto de obligarla a detener sus actividades, cerrar los ojos con desesperación y sostenerse la cabeza entre las manos como si de esa forma pudiera contener aquel martirio invisible. Rafael, que conocía hasta el último detalle de su manera de ser, notó enseguida la diferencia. Sus ojos, que siempre brillaban con vitalidad, comenzaron a opacarse. Su sonrisa espontánea se transformó en un gesto cansado, y su energía, antes inagotable, se desvanecía en silencios prolongados y movimientos cada vez más lentos. Para él, cada mirada de dolor de Marina era como una puñalada en el corazón. Entonces ocurrió lo inevitable. Dejó de lado su faceta de novio enamorado para ponerse, al menos en el alma, la bata de médico. La miró con la seriedad de quien sabe que lo que se juega no es un simple diagnóstico, sino la vida de la persona que más ama. Con una mezcla de profesionalismo y miedo que intentaba ocultar bajo una voz firme, Rafael le pidió, casi le rogó, que se hiciera estudios médicos cuanto antes. No eran simples dolores de cabeza, y en lo más profundo de su corazón, él lo sabía. El temblor en sus palabras lo delataba, aunque intentaba mantener la calma para no aumentar la angustia de Marina. Dentro de él, un torbellino de emociones lo atormentaba. ¿Y si aquello no era algo pasajero? ¿Y si detrás de esos síntomas se escondía una verdad cruel, una enfermedad capaz de arrebatarles todos los sueños que habían empezado a construir? Mientras acariciaba las manos de Marina para transmitirle tranquilidad, Rafael luchaba contra sus propios pensamientos, repitiéndose una y otra vez que todo sería un susto pasajero. Pero en lo más profundo de su ser, en ese rincón donde los médicos aprenden a reconocer lo que los demás aún no ven, Rafael presentía que la vida estaba a punto de ponerlos a prueba como nunca antes. Los resultados llegaron como un golpe devastador, un mazazo directo al corazón. El diagnóstico era claro e implacable: un tumor cerebral agresivo. El consultorio, que siempre había sido para Rafael un espacio de respuestas y certezas médicas, se convirtió en un lugar asfixiante, cargado de silencio y dolor. El aire pareció faltarles a ambos, como si el mundo entero se hubiera detenido en un instante interminable. Marina, con los ojos anegados en lágrimas, buscaba en la mirada de Rafael una explicación, una salida, una esperanza que nunca llegaría. Era un torbellino de emociones: incredulidad, miedo, tristeza y una sensación profunda de injusticia. ¿Por qué a ella, justo ahora cuando la vida le había mostrado el camino del amor verdadero y los sueños compartidos? Rafael, acostumbrado en su profesión a dar noticias difíciles a los pacientes, se encontraba ahora en el otro extremo. Por primera vez en su vida médica, las palabras le resultaron imposibles. Su mente sabía cómo explicar el diagnóstico, pero su corazón se negaba a aceptar que la tragedia tocaba de lleno a la mujer que más amaba. Lo que antes eran términos técnicos y distantes, ahora se transformaban en una condena personal, en un dolor que lo desgarraba por dentro. El silencio entre ellos fue roto por un gesto. Se abrazaron con una fuerza desesperada,
como si quisieran fundirse en un solo ser para resistir lo inevitable. Marina apoyó la cabeza en su pecho, buscando refugio en el único lugar donde todavía encontraba seguridad. Rafael cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera detener el tiempo y protegerla del destino. Entre sollozos, hicieron una promesa impensable pero cargada de valentía: luchar juntos contra la enfermedad. Juraron que no habría rendición, que el miedo no sería más grande que el amor que los unía. Decidieron que cada día sería vivido con intensidad, que cada sonrisa tendría un valor infinito y que, aún en medio de la oscuridad, ellos serían luz el uno para el otro. A partir de ese instante, sus vidas cambiaron para siempre. El diagnóstico ya no era solo una amenaza médica, era un enemigo invisible que pondría a prueba su relación, sus fuerzas y sus esperanzas. Y aunque el futuro se mostraba incierto y cruel, Marina y Rafael decidieron escribirlo juntos, con coraje, ternura y la firme convicción de que el amor, incluso frente a la enfermedad, puede ser la medicina más poderosa. Sabían que el tiempo era incierto, que el futuro se había vuelto una incógnita dolorosa, pero también entendían con claridad que no podían darse el lujo de desperdiciar ni un solo segundo. La vida, tan frágil como el cristal, les enseñaba que lo esencial no estaba en los planes a largo plazo, sino en la intensidad con la que se vivía cada instante. Fue entonces, en medio de los pasillos blancos del hospital, con el olor a desinfectante impregnando el aire y el murmullo constante de enfermeras y médicos de fondo, que tomaron una de las decisiones más importantes de sus vidas: casarse allí mismo, sin esperar más, sin posponer lo que su corazón les pedía a gritos. La ceremonia fue sencilla pero profundamente conmovedora. No hubo vestidos de diseñador, ni un salón lujoso decorado con flores exóticas, ni un banquete interminable. Hubo, en cambio, lo más valioso que podían tener: un sí cargado de amor verdadero, pronunciado con voces quebradas por la emoción y las lágrimas. Familiares y amigos se reunieron alrededor, algunos de pie, otros tomados de la mano, todos conscientes de que estaban siendo testigos de un momento irrepetible, donde la esencia del amor se mostraba en su forma más pura. Cuando Marina, con la voz entrecortada, aceptó convertirse en esposa de Rafael, las miradas se llenaron de lágrimas y los aplausos resonaron en el pequeño salón del hospital como un eco de esperanza. No necesitaban más. Ese compromiso era su refugio, su manera de desafiar el destino y de gritarle a la vida que pase lo que pase, estarían juntos. Desde ese día, cada jornada se transformó en un regalo precioso. Aprendieron a disfrutar de lo que antes parecía insignificante: un desayuno compartido en la cama del hospital, una sonrisa robada en medio de los tratamientos, un abrazo largo al final del día que decía más que 1000 palabras. Cada gesto simple se volvió eterno, como si cada minuto estuviera cargado de un valor infinito. El amor, que había empezado como un sueño juvenil, ahora era una fuerza imparable que los sostenía frente al dolor y la incertidumbre. Descubrieron que no hace falta una gran fiesta ni promesas de eternidad para sentirse plenos. Bastaba la certeza de estar uno al lado del otro, enfrentando juntos la tormenta, transformando el miedo en valentía y el sufrimiento en unión. Los días, que alguna vez estuvieron llenos de risas, sueños y planes compartidos, comenzaron a transformarse en verdaderas pruebas de resistencia emocional. Cada amanecer traía consigo un nuevo desafío, una batalla silenciosa contra un enemigo invisible que avanzaba sin tregua. Marina, que antes irradiaba energía con su sonrisa y sus gestos llenos de vida, empezó a notar cómo su cuerpo le iba arrebatando poco a poco la vitalidad. Primero fueron las pequeñas señales:
una visión que se nublaba de repente, obligándola a entrecerrar los ojos para distinguir los rostros de quienes amaba. Luego, las manos que temblaban sin control impidiéndole sostener con firmeza incluso una taza de café. Con el paso de las semanas, la debilidad se hizo más evidente. Caminar largas distancias se volvió un reto, y hasta las tareas más simples parecían montañas imposibles de escalar. Rafael, aunque llevaba la bata invisible de médico, en el fondo era un hombre profundamente enamorado que luchaba contra la impotencia. Frente a ella intentaba mantener una coraza de fuerza y serenidad, con sonrisas tranquilizadoras y palabras de aliento que buscaban transmitir seguridad. Pero cuando las luces de la habitación se apagaban y el silencio de la noche lo envolvía, no podía evitar quebrarse. En soledad, sus lágrimas corrían libres, descargando el dolor de ver cómo la mujer que amaba con cada fibra de su ser se deterioraba día tras día. Sin embargo, jamás se apartó de su lado. Se convirtió en su sostén inquebrantable, en su refugio frente a la tormenta, en ese compañero fiel que no mide sacrificios cuando el amor verdadero lo impulsa. Rafael no solo cuidaba de su salud, también cuidaba de su espíritu. Le leía sus libros favoritos cuando la vista fallaba, le acariciaba las manos temblorosas para transmitir calma, y la miraba con una admiración tan pura que lograba devolverle a Marina la sensación de seguir siendo hermosa, valiosa y profundamente amada. En cada gesto, en cada detalle, Rafael le demostraba que no estaba sola, que aunque la enfermedad intentara arrebatarles todo, había algo que jamás podría destruir: la unión de dos almas que habían decidido luchar juntas hasta el final. Un día, cuando los médicos ya habían advertido que el tiempo se acortaba y cada instante era un regalo frágil, Rafael decidió cumplir el mayor deseo de Marina: llevarla a la playa, ese rincón del mundo que siempre había considerado su refugio, su lugar favorito. Desde que era niña, ella decía que el mar tenía la capacidad de sanar el alma, que en el vaivén de las olas encontraba respuestas que no podía explicar con palabras. El viaje fue lento, lleno de cuidados, pero también de ilusión. Cuando llegaron, Marina cerró los ojos y respiró profundo. La brisa marina acariciaba su rostro pálido, jugando con su cabello, y por un momento parecía devolverle la vitalidad que la enfermedad había intentado arrebatarle. El olor salado, mezclado con la frescura del viento, le devolvía memorias de veranos felices, de caminatas descalza por la arena, de risas que parecían eternas. El sonido de las olas rompía con fuerza contra la orilla y cada estallido parecía un canto de despedida, una melodía infinita que envolvía el momento en un aura casi sagrada. El cielo, como si supiera la importancia de aquella tarde, se tiñó de colores intensos: naranjas profundos, rosados cálidos y un azul que lentamente se rendía a la llegada de la noche. Era un espectáculo único, como si la naturaleza entera se uniera a esa despedida silenciosa. Rafael y Marina se sentaron juntos en la arena húmeda, tomados de la mano, sin necesidad de hablar demasiado. El silencio se llenaba con miradas, con caricias suaves, con lágrimas que brillaban tanto como el reflejo del sol en el horizonte. Entonces, con voz débil pero firme, Marina reunió sus últimas fuerzas y susurró esas palabras que quedarían grabadas para siempre en el corazón de Rafael. Si me voy antes que tú, prométeme que me esperarás en la eternidad. Rafael, con la garganta cerrada y el corazón hecho pedazos, apenas pudo responder. No dijo nada.
solo asintió en silencio, apretando su mano como un juramento eterno. En ese instante, bajo el cielo pintado de atardecer y frente al mar infinito, se selló una promesa que iba más allá de la vida, más allá del dolor, más allá del tiempo. La noche llegó envuelta en una tormenta furiosa, como si la naturaleza entera presintiera el dolor que estaba por marcar ese instante. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con una fuerza desgarradora. Cada gota resonaba como un sollozo del cielo, como si hasta Dios llorara junto a ellos. Los relámpagos iluminaban por segundos la habitación del hospital, dejando ver los rostros cansados de familiares en silencio, mientras el tiempo parecía detenerse. Marina, recostada en la cama blanca, luchaba por cada respiro. Su pecho se alzaba con dificultad y cada inhalación sonaba como un esfuerzo titánico. Su piel, antes llena de vida, ahora parecía frágil como el cristal, pero aún en medio de la fragilidad conservaba esa dulzura que siempre la había hecho única. A su lado, Rafael no soltaba su mano ni un segundo. La sujetaba con todas sus fuerzas, como si apretar esos dedos delgados pudiera evitar lo inevitable, como si ese contacto pudiera retenerla un poco más en este mundo. Él la miraba con los ojos inundados de lágrimas, pero trataba de sonreír. En silencio le susurraba palabras de amor. No te vayas todavía, quédate conmigo, no me dejes solo. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que el adiós estaba cada vez más cerca. Entonces, ocurrió el instante más doloroso y a la vez más eterno. Marina, con el último aliento de su vida, abrió lentamente los ojos y lo miró. En esa mirada no había miedo, no había sufrimiento, solo ternura infinita, como si quisiera grabar en la memoria de Rafael el mensaje más puro. Siempre te amaré. Una lágrima rodó por su mejilla y con un suspiro casi imperceptible, cerró los ojos para siempre. El silencio llenó la habitación. No hubo gritos, no hubo palabras, solo el sonido lejano de la tormenta y el corazón de Rafael rompiéndose en 1000 pedazos. La vida de Marina se apagó suavemente, como una vela que se consume lentamente, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Rafael se inclinó sobre ella, besó su frente con devoción y permaneció abrazado a ese cuerpo inmóvil, sintiendo cómo su alma se desgarraba. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sabía que aquel amor no terminaba allí. Trascendía la muerte, el tiempo y el dolor. Marina se había ido, pero el eco de su amor eterno seguiría vivo en cada recuerdo, en cada promesa y en cada latido del corazón de Rafael. Los días que siguieron a la partida de Marina fueron un abismo interminable para Rafael. El hospital que antes había sido su lugar de trabajo y también escenario de tantos momentos compartidos, se transformó en un territorio lleno de recuerdos dolorosos. Cada pasillo, cada rehabilitación parecía susurrar su nombre. Volvía ahí no como el mismo hombre que alguna vez había soñado con un futuro lleno de amor, sino como alguien marcado por una ausencia imposible de llenar. Dentro del bolsillo de su bata blanca llevaba siempre la alianza. No era un simple anillo, sino el símbolo de un amor que ni la muerte había logrado romper.
Lo acariciaba en silencio cada vez que sentía el peso de la soledad, como si en ese pequeño círculo de metal habitara la presencia invisible de Marina. Ese gesto lo acompañaba día tras día, recordándole que su historia no había terminado, que todavía existía un lazo indestructible más allá del tiempo y de la distancia. Rafael nunca volvió a amar a otra mujer, no porque no hubiera tenido oportunidades, sino porque su corazón seguía perteneciendo a la única persona que había sido capaz de transformarlo todo. Eligió canalizar su dolor en su vocación. Dedicó su vida por completo a salvar pacientes, atendiendo con una pasión y sensibilidad que sorprendían a todos. Muchos colegas lo admiraban sin saber que detrás de esa entrega había un hombre que intentaba llenar con cada vida salvada el vacío inmenso que le había dejado la partida de Marina. Pero en lo más profundo de su ser, Rafael sabía una verdad que jamás pudo negar. Era una herida que nunca sanaría. Era una cicatriz invisible que lo acompañaría hasta el último día de su existencia. Y sin embargo, esa herida también era testigo de algo poderoso, un amor que seguía intacto, puro, inquebrantable. Por las noches, cuando el silencio lo envolvía, alzaba los ojos al cielo y susurraba palabras que solo el viento llevaba. Espérame, Marina, algún día volveremos a estar juntos. En su corazón, estaba convencido de que el reencuentro no era un sueño imposible, sino una promesa escrita en la eternidad. Rafael continuó su camino en la tierra con el alma marcada por el dolor, pero también sostenido por la certeza de que su amor no había muerto. Porque hay historias que trascienden el tiempo y la muerte, y esta era una de ellas. La historia de un hombre que jamás dejó de amar y de una mujer que lo esperaba en el infinito. Esta historia de Marina y Rafael nos recuerda que el amor verdadero, ese que nace del alma y que se entrega sin condiciones, no siempre encuentra un final feliz en esta vida. Sin embargo, deja huellas imborrables, marcas profundas en el corazón que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Cada gesto, cada mirada, cada promesa cumplida o incumplida se transforman en recuerdos eternos que nos enseñan a valorar lo que realmente importa. La intensidad de los sentimientos y la fuerza de los lazos que creamos con quienes amamos. Ahora quiero preguntarte a ti, que estás leyendo o viendo esta historia. ¿Qué fue lo que más te conmovió de este relato? ¿Fue la entrega incondicional de Rafael? ¿El valor de Marina al vivir cada instante como si fuera eterno? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tus emociones, reflexiones y conectar contigo en este espacio donde compartimos historias que nos llegan al corazón. No olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos románticos, historias de amor real, narrativas llenas de pasión, ternura y esa melancolía que nos toca profundamente. Activa la campanita para acompañarme en cada nueva historia y así no perder ningún momento de emoción, enseñanza y reflexión sobre el amor y la vida. Si esta narración te emocionó, dale me gusta, porque tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote relatos que nos hacen suspirar, llorar y recordar que amar siempre vale la pena, aunque al final sea trágico. Cada historia es un recordatorio de que los verdaderos sentimientos trascienden el tiempo y permanecen vivos en nuestra memoria. Aquí, juntos, mantenemos vivos esos amores que nunca mueren, esos vínculos que nos enseñan que el amor verdadero no se mide por su duración, sino por la intensidad con la que se vive y se siente.